Sí, el tema es sobre profesionalización en investigación musical. Pues he visto que estamos aquí en un evento que se llama La Música como Profesión y no creo que hemos abordado pues de entrada qué vamos a entender por profesión y los límites de lo profesional o no profesional. Entonces yo voy a desviarme un poquito de lo que tenía preparado y voy a hablar un poco. ¿Esto está sonando? ¿Sí? Bueno, ahora sí. Un poquito de lo que entiendo por profesión y las dificultades de aplicarlo al campo de lo musical, ¿sí? Pero, y quiero plantearlo a nivel general para luego ver cómo en el campo de la investigación musical sí es muy aplicable el concepto de profesión, digamos, el concepto teórico de profesión. Los duros en haber pensado que es una profesión son los sociólogos. Desde los años 30 existe lo que se llama la sociología de las profesiones y hay miles y miles de estudios sobre profesionalización, no solamente en general de los abogados, de lo que sea, sino también hay estudios sobre el problema de la profesionalización de los ingenieros de sonido en Estados Unidos, de las bandas de música en Hungría, etcétera, etcétera. Y esto básicamente lo ha hecho la sociología. Si uno revisa un poco los estados del arte que hay sobre ese tema, pues hay unos consensos respecto es un campo muy polémico, pero hay algunas tendencias en las cuales uno ve que hay como unos puntos claves que se repiten en toda la literatura a nivel mundial. Los que más han trabajado esto han sido los alemanes, los franceses, los gringos, etcétera. Entonces, yo creo que en lo musical tenemos una dificultad para entrar en esas categorías y si lo que se hace en música de manera generalizada es una profesión, ¿sí? Yo pienso que es muy difícil aplicar la lógica de la ingeniería, de la medicina, de la abogacía, de la docencia universitaria, entre otras muchas, a lo que normalmente nosotros hablamos es un tipo muy profesional en música, ¿sí? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, Juanes, yo creo que nadie dudaría que es un tipo que tiene una profesión en música, ¿sí? Sin embargo, él nunca estudió en una universidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Ah, bueno. Bueno, entonces, bueno, en el campo de las artes, no va a ser historia, pero voy a poner dos hitos. En el campo de las artes, estas empiezan a profesionalizarse, si lo voy a llamar algo así, es a partir del siglo XVIII, cuando los reyes ilustrados empiezan a crear unas escuelas especializadas en eso, muy bien financiadas, ¿sí? Luego, a finales del XIX, se va a vincular todos estos saberes haceres que estaban por fuera de las universidades a las universidades con la modernización de las universidades. Toda una cantidad de saberes hacer que estaban por allá sueltos se incorporan a las universidades. En Colombia esto es muy tardío, por ejemplo, pensemos el Conservatorio de la Nacional se vincula en el 66, cuando muchos conservatorios en Europa se vinculan incluso hay todavía muchos conservatorios que no forman parte del sistema universitario. Bueno, y en esto, cuando uno revisa la literatura, ve que hay diferencias muy grandes según tradiciones locales, según países, según regiones, etcétera, y según las diferencias disciplinares, según si es el tema del piano, si es el tema de la danza, si es el tema de la ingeniería de sonido. O sea que es muy difícil decir algo que se pueda extender a todas digamos, a todas las artes y a la música. Como a mí me tocó fácil y solamente tengo que hablar de la investigación musical, voy a hablar de lo que es la investigación musical y cómo sí encaja muy bien en lo que es la idea de una profesión desde toda la teoría de las profesiones y de ahí ustedes van a poder comparar o no si lo que hacen es una profesión o no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice más o menos la literatura? Una profesión se caracteriza porque las personas que están en esa profesión tienen un alto grado de autonomía en su trabajo. Incluso cuando usted lo contratan para una tarea muy específica, usted ahí es el que decide cómo lo va a hacer, hasta dónde va a llegar, etcétera, etcétera. Eso se diferencia de oficios, de empleos, donde dice, bueno, usted tiene que hacer esto y lo tiene que hacer así y tal y cual, ¿sí? Digamos, el que es profesional es porque es una persona que tiene un conocimiento suficientemente amplio y profesional, digamos, de lo que hace para que no le tengan que decir cómo lo tengo que hacer, ¿sí? O sea, cuando a mí me invitan a investigar una cosa y dicen, tienes que hacer esta investigación, pero la tienes que hacer así, un momentico, vamos a ver, vamos despacio. Yo soy quien va a investigar. ¿Sí, investiga usted o investigo yo? Entonces, no, yo soy el que sé de investigación. Usted quiere analizar este problema, déjeme a mí que yo sé cómo lo haré. No es que usted tiene que hacer unas entrevistas, pero ¿por qué tengo que hacer entrevistas? Sí, bueno, ese es el primer punto. De una persona que se considere profesional debe tener autonomía en lo que hace. Segundo lugar, el profesional
está referido a unos saberes especializados, pertinentes, y que una tradición académica, una tradición de saberes haceres, de conocimientos, que además debe estar actualizado en el conocimiento de punta y no solamente conocer la tradición. El profesional, o sea, un neurólogo es una persona que conoce la tradición de la neurología, pero también está en lo último y conoce qué se está haciendo con los últimos aparatos allá en Estados Unidos o en Alemania, ¿sí? Bueno, en tercer lugar, hay una referencia explícita a consideraciones y orientaciones éticas, ¿sí? Precisamente y a responsabilidades por lo que uno hace. Es el lado que corresponde a la autonomía, es decir, si yo soy autónomo, yo tengo que ser responsable de lo que hago. La persona que le dicen, usted tiene que hacer esto y usted tiene que hacerlo así, ¿sí? Pues si la persona lo hace y es un desastre, lo que pasó finalmente, dice, no, yo hice lo que usted me dijo. Entonces él no responde porque él hizo lo que le dijeron y cómo lo tenía que hacer. Él no es responsable de lo que hace. En cambio, un profesional, como es autónomo, tiene que responder por lo que hace. Tiene que responder en cuanto al resultado y tiene que responder éticamente por lo que hace. En el caso de la investigación musical, pues lo tenemos muy claro. Hay una ética en el sentido que usted no puede ser pirata, tiene que citar de determinada manera, tiene que tener un manejo de las fuentes serio, no como hacía el maestro Abadía Morales, que fusilaba por todas partes y no citaba, cambiaba lo que se le daba la gana, se inventaba la mitad de lo que decía. Eso sí, con todo el respeto del profesor, de Abadía Morales, sí, Abadía Morales era un desastre desde el punto de vista ético de lo que es el manejo de la información y de las fuentes, ¿sí? Bueno, y tengo muchas evidencias de eso, no solo yo, ¿cómo se llama la que está en Colombia? Ana María Ochoa o Egberto Bermúdez o yo, en los libros que hemos publicado se ve claramente el uso de las fuentes absolutamente espantoso que tenía el maestro Abadía. Bueno, entonces, cuarto lugar, toma colectiva de los actores sobre su quehacer. Es decir, una profesión no es fuerte hasta que los mismos profesionales son los que asumen el liderazgo, y eso tiene que ver con el emprendimiento y con todo eso. O sea, vaya usted, por ejemplo, a la Sociedad de Ingenieros de Colombia. O sea, ellos hicieron un edificio para eso, ellos se autogobiernan, ellos dicen qué es lo que hay que enseñar en las universidades. O sea, yo digo, ¿quién le tiene que enseñar a un ingeniero qué es lo que se enseña a una universidad? El Ministerio de Educación no tiene ni idea. Son los ingenieros los que tienen que decir qué es lo que se enseña en una universidad de ingeniería, ¿sí? Que ahora nos van a decir las competencias en el Ministerio de Educación Nacional, por favor. En la Nacional estamos viendo cosas desastrosas. Los de enfermería pidiéndoles al SENA que les enseñen a hacer las competencias para ser enfermero. O sea, estamos al revés del mundo, por favor. O sea, es que no nos valoramos como profesionales. O sea, y ahí vienen las organizaciones fuertes, las asociaciones, y eso también es patético en nuestro país porque no hemos logrado todavía hacer esta bendita asociación de investigadores musicales, porque no hay asociaciones fuertes de músicos, no hay asociaciones fuertes de compositores, etcétera, que eso tiene que ver con todo esto, ¿no? Que es hacerse posicionar. Fíjese, por ejemplo, en el caso de la investigación musical, ya en el siglo XIX, la International, discúlpeme alemán, Musikgesellschaft se fundó en Berlín en 1899, o sea, ya estaban asociados los investigadores musicales, ¿sí? Y así ha habido asociaciones musicales gigantescas, la International Musicological Society en el 27, a la cual pertenezco, creamos un grupo en Roma, una rama latinoamericana hace 2 años, ¿sí? Ya hemos tenido un congreso en Cuba, ahora tenemos otro congreso en Chile, etcétera, digamos, y en la medida que se van especializando, pues hay ramas en los países, hay ramas especializadas, los etnomusicólogos en los años 50, los estudios de música popular, etcétera, etcétera, ¿no? Pero debe haber organizaciones fuertes, encuentros permanentes, publicaciones especializadas, ¿sí? Formas de circular la información, redes, eso hace una profesión, o sea, algo que tiene autonomía, capacidad de negociar con el Estado, etcétera. Bueno, ya voy terminando. Y lo último, una profesión aborda labores complejas a resolver y diversidad de tareas a asumir.
Sí, yo creo que esto en investigación musical es muy claro, es una tarea compleja, tanto en lo teórico como en la producción de información, en el análisis, etcétera. Hay campos muy diversos de la práctica académica. Estábamos hablando aquí de estudios de mercados, estudios de consumo, allá nos hablaba cantidad de propuestas, de cosas que se pueden hacer, López Cano, miles de cosas que se pueden hacer en investigación musical a distintos niveles, etcétera. Bueno, podemos estar en desacuerdo, puede haber visiones alternativas, etcétera, pero digamos esto es como el mainstream de lo que hoy se considera una profesión, ¿sí? Y desde más o menos desde los años 30. Podremos entrar a discutir una cosa a otra, si puede haber algunos elementos emergentes, pero esto es lo que me parece a mí que caracteriza históricamente una profesión. Yo no sé si el ser músico es una profesión, es algo que valdría la pena que lo debatiéramos, para eso estamos en este congreso, pero lo que sí es claro es que ser investigador musical sí, me parece, y acabo de demostrarlo, sí es una profesión en el sentido clásico del término. En el caso de Colombia, pues estamos apenas dando nuestros primeros pasitos, está empezando a haber las primeras posgrados, obviamente un profesional en investigación musical en ese sentido de profesión es un posgraduado, por más de que en pregrado podamos poner materias, enfoques investigativos, etcétera, etcétera, pero es un posgraduado, ¿sí? Y por lo menos a nivel de los estándares internacionales, etcétera. Estamos ya con publicaciones, o sea, vamos bien, pero llevamos un retraso más o menos de unos 100 años, ¿sí? Bueno, gracias.